vamos a analizar el estudio de los materiales para el diseño del pavimento. Cuando diseñamos el pavimento, necesitamos determinar la rigidez o la capacidad estructural tanto de la subrasante como de los materiales. En el caso de los pavimentos asfálticos, necesitamos determinar la rigidez de los materiales granulares de base, subbase granular, la mezcla asfáltica, en el caso de los pavimentos de concreto, del concreto hidráulico. Para esto, necesitamos realizar ensayos de laboratorio. En el caso de los materiales asfálticos, porque podemos tener diferentes tipos de mezclas asfálticas en caliente, en frío, tibia, también dependiendo de la granulometría. Los ensayos para determinar la rigidez son el ensayo del módulo dinámico y el ensayo del módulo resiliente. Para eso necesitamos de laboratorio y un equipo especializado. Básicamente es una prensa con aplicación de carga repetida con el fin de determinar la respuesta de los materiales. Para los materiales granulares y para los suelos utilizamos un aparato triaxial dinámico, de tal manera que podemos simular el proceso del confinamiento y luego la aplicación de carga para determinar la rigidez y la respuesta del material. En el caso de los concretos o de los materiales tratados con cal, con cemento o con algún aditivo hidráulico, es necesario realizar el ensayo de compresión y a través de la curva de esfuerzo de formación podemos determinar el módulo elástico. Con el módulo elástico podemos tener el parámetro de rigidez necesario para el diseño del pavimento. En el caso de los materiales asfálticos, y estamos enfocándonos aquí en las mezclas asfálticas en caliente, el diseño de mezcla, según el artículo 450 de INVIAS, consiste en dos etapas. La primera etapa tiene como objetivo realizar el diseño preliminar, determinar el contenido óptimo de asfalto, y para determinar ese contenido es necesario evaluar la composición volumétrica, los vacíos con aire, el volumen de asfalto, vacíos en el agregado mineral y también los vacíos llenos de asfalto. Eso se rige a través de un ensayo que es el ensayo Marshall, que tiene como principal objetivo determinar el contenido de asfalto. También existen unos parámetros de resistencia. En este caso analizamos la estabilidad, el flujo y también podemos determinar la relación estabilidad-flujo, que puede ser entendido como un indicador de la rigidez del material. Luego de determinar el contenido óptimo de asfalto, procedemos a verificar y analizar el desempeño de la mezcla asfáltica. Necesitamos analizar la susceptibilidad al agua, justamente para solventar los cambios climáticos, la lluvia. Necesitamos analizar la resistencia al abollamiento para no tener problemas de deformabilidad, la resistencia al agrietamiento para prevenir el tema del agrietamiento por fractura. Y algo muy importante es el módulo de rigidez, con el cual podemos determinar los espesores necesarios del pavimento. Aquí vemos en detalle lo que es el ensayo Marshall, la determinación de la composición volumétrica, la estabilidad del flujo. Estos ensayos se hacen en las condiciones más críticas, una temperatura de 60 grados, y según las especificaciones de INVIAS necesitamos cumplir con estos parámetros. Según la categoría del tránsito, se compacta con 50-75 golpes. Tenemos un valor de carga máxima o de estabilidad mínima de cierto valor, por ejemplo, para las vías de primer orden, vías de alto nivel de tránsito, 9.000 newtons, 9 kilonewtons, el flujo, un valor entre 2 y 3.5, la relación estabilidad-flujo entre 3 y 6, vacíos con aire, depende del tipo de material, si es rodadura, si es intermedia, si es una base, vacíos en el agregado mineral dependiendo del tamaño de partículas, el tamaño máximo de la partícula. Los vacíos llenos de asfalto tenemos aquí unos intervalos y esto justamente para las tres categorías del tránsito. Para el IU tenemos otros requisitos. El ensayo del módulo resiliente se realiza en un aparato
donde se aplica carga dinámica de manera cíclica. Aplicamos carga por compresión diametral. En este sentido, aplicamos la carga verticalmente y en el sentido horizontal medimos los desplazamientos. Cuando aplicamos carga, vamos a tener la deformabilidad, el diámetro vertical se reduce, pero el diámetro horizontal se aumenta, y por eso tenemos estos aparatos que permiten determinar esos aumentos o esos desplazamientos, tanto elásticos, es decir, los que se recuperan, y los plásticos, que son los que no se recuperan. El módulo resiliente lo puedo determinar en cada ciclo como el esfuerzo aplicado sobre la deformación elástica. En este caso, solamente consideramos la parte recuperada. Es un ensayo que simula las condiciones de campo cuando pasa un vehículo y necesitamos determinar la rigidez. En este caso cargamos el material, pero cuando pasa el segundo eje descargamos, luego nuevamente cargamos, luego descargamos hasta que pasa el tercer eje, luego nuevamente cargamos cuando pasa el cuarto eje, descargamos para que pase el quinto eje y finalmente cargamos. Solo que en condiciones de laboratorio, pues es una condición más crítica donde aplicamos carga repetida. Aquí tenemos un resultado real donde aplicamos carga y descargamos, y aquí analizamos los desplazamientos. Los desplazamientos totales, cuando descargamos, podemos determinar la parte elástica que se recupera y la parte plástica que no se recupera. Por cada ciclo de carga determinamos un módulo resiliente y al final el promedio, dependiendo de la especificación o la norma de ensayo, nos da el valor del ensayo del módulo resiliente, que se puede realizar con diferentes velocidades de aplicación de carga, es decir, diferentes frecuencias, o también diferentes temperaturas para simular diferentes condiciones. Otro ensayo es el módulo dinámico. En el ensayo del módulo dinámico partimos de lo siguiente. Antes de llegar a la carga ya tenemos una afectación de esfuerzos y deformaciones del material. Es decir, la carga no se encuentra sobre el material, pero ya tenemos una afectación. Entonces, en este caso, cuando hacemos este ensayo, simulamos otra forma de aplicación de carga, que es una forma sinusoidal. Aquí medimos los esfuerzos en el tiempo y obtenemos las deformaciones en el tiempo. Las muestras son muestras colocadas en una forma axial. La aplicación de carga se genera de manera axial y se miden los desplazamientos axiales. Y el módulo pues, es definido como el esfuerzo sobre la deformación. En este caso, se aplica este ensayo principalmente para espesores de capas gruesas. Se puede considerar que un espesor de una capa asfáltica gruesa es superior a 15 centímetros, mientras que el módulo resiliente es más aplicado, puede ser más aplicable, perdón, cuando utilizamos capas delgadas por debajo de esos 15 centímetros. Esta es una interpretación de los resultados. Aquí tenemos un resultado del módulo dinámico con la frecuencia para diferentes temperaturas. Si se dan cuenta, los puntos rojos son a 10 grados, los puntos azules es a una temperatura de 20 grados y los puntos verdes es a una temperatura de 40 grados. La frecuencia tiene que ver con el tiempo de aplicación de carga. Cuando el vehículo pasa muy rápido, pues deformamos menos el material y consecuentemente la rigidez va a ser más alta. Entonces, en este caso, evaluamos diferentes frecuencias, puede ser 2.5, 5, 10 Hz, y analizamos para cada temperatura el comportamiento. Lo mínimo que debemos obtener son 3 puntos de 3 temperaturas y por cada temperatura 3 valores de frecuencia. Hoy en día existen modelos matemáticos que pueden integrar el efecto de la temperatura y la frecuencia a través de una gráfica que se denomina la curva maestra, y la curva maestra tiene un modelo matemático. Hay diferentes herramientas como este programa que es el PITRA y MODI de la Universidad de Costa Rica, donde se puede obtener los datos de la ecuación, y con los datos de la ecuación para diferentes frecuencias yo puedo obtener el logaritmo del módulo. ¿Cómo se obtiene el módulo de diseño? A partir de la curva maestra, se obtiene con esta expresión el tiempo de contacto, el tiempo de aplicación de carga, en función de la velocidad y de la longitud de la llanta en el contacto con el pavimento, y a partir del tiempo del contacto puedo determinar la frecuencia, es decir, entro con la frecuencia que está en función de la velocidad y puedo determinar el módulo dinámico para
poder obtener el módulo de diseño. Como es un equipo sofisticado, es un equipo costoso, hay algunos modelos matemáticos que permiten obtener el módulo o el logaritmo del módulo de dinámico a partir de ensayos simples, como el ensayo Marshall. Cuando hacemos el ensayo Marshall podemos obtener la fórmula de trabajo, los vacíos con aire, el volumen efectivo de asfalto. Con estos parámetros más la granulometría podemos obtener el logaritmo del módulo, considerando aquí el efecto de la viscosidad. Es decir, necesitamos la granulometría, el ensayo Marshall y adicionalmente el ensayo de viscosidad. Con esta ecuación, dando diferentes valores de frecuencia, puedo obtener el logaritmo del módulo y construir la curva maestra. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación para que lo podamos desarrollar y evaluar esa temática estudiada. Y finalmente, para los otros materiales, es decir, para los granulares, para la base granular, la subbase granular, puedo determinar el módulo a partir del módulo de la subrasante. El módulo de la subrasante lo puedo correlacionar a partir del ensayo CBR. Hay diferentes ecuaciones, hay diferentes modelos que ya están calibrados para algunos países. Con el módulo de la subrasante y asumiendo un espesor del módulo de la subbase granular, puedo determinar el módulo de la subbase granular. Este módulo de la subbase granular en esta fórmula está en PSI y el espesor H correspondiente a la subbase granular está en pulgada. Para la base granular también puedo determinar el módulo en PSI a partir del módulo de la subbase granular y también del espesor de la base granular, en este caso en pulgada.